A Contraluz, el podcast. Te presentamos la serie Otras Experiencias, capítulo 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al segundo capítulo de A Contraluz, el podcast. Seguimos en nuestra serie Otras Experiencias, hablando desde la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad de AFIT, porque la profesora Liliana nos dejó un tema en el capítulo anterior, un tema muy chévere, donde nos empezó a contar sobre algo que desarrollaron en el proyecto. En este capítulo, la profe nos va a seguir contando sobre ese tema y también vamos a tener uno de los participantes de la investigación que nos va a hacer unas reflexiones muy interesantes sobre la inclusión y sobre el porqué de estas investigaciones, de por qué son necesarias estas investigaciones. Así que, bienvenidos al segundo capítulo de A Contraluz, el podcast. Esto es A Contraluz, el podcast. Bueno, queridos oyentes, como veníamos conversando sobre este tema, pues hoy quisiera retomar con ustedes particularmente el tema del desarrollo de software que se hizo enmarcado en el proyecto del semillero de sistemas de información con impacto social. Aquí también es importante darle créditos a los estudiantes que participaron de un curso que yo lidero también aquí dentro de la universidad, que se llama Proyecto Integrador 2. Es un curso que se imparte a estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Resulta que entonces en ese semestre yo le comenté a un par de estudiantes que no tenían proyecto que estábamos trabajando para comunidad con discapacidad visual y que si les interesaba pues hacer parte como del proyecto, me dijeron que sí. Entonces empezamos pues como con todo el proceso y ellos lograron un producto muy valioso. Es un producto que se ensambla en la plataforma Moodle. Probablemente de manera anterior yo les había mencionado que hay muchos LMS o Learning Management System y entre los más conocidos está Blackboard, está Canva, está Moodle, está Bring Space. Particularmente nosotros trabajamos sobre la base de Moodle. Y resulta que en este tema de sistemas, para explicárselos de manera sencilla, pues hay algunas aplicaciones que funcionan con plugins. ¿Qué significa plugin? Es así como de pronto en otras realidades se utiliza. Son cosas que se enchufan y se desenchufan, ¿cierto? Entonces, este plugin es un plugin que se sobrepone a toda la plataforma Moodle y permite que personas con discapacidad visual puedan hacer cuestionarios de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque no es, digamos, solamente el lector de pantalla convencional que ellos utilizan, sino que ese lector lee única y exclusivamente las cosas que tienen que ver con el examen. Sabemos todos que cuando estamos utilizando lectores de pantalla, lo que ocurre es que se lee absolutamente todo lo que hay en la pantalla y probablemente hay información que es irrelevante y que incluso toma mucho tiempo y se pierde ese tiempo. Entonces, el plugin que yo les estoy mencionando es un plugin que sirve para ir orientando a la persona con discapacidad visual y que pueda desarrollar ese cuestionario sin recibir tanta información de basura. Entonces, simplemente el plugin le lee la pregunta, le indica qué tipo de pregunta es y después pasa a leer las posibles opciones en caso de que sea una respuesta como de selección múltiple, ¿cierto? Indica también cuál fue la selección que hizo el estudiante y si se trata, por ejemplo, de una pregunta de respuesta abierta, entonces también indica que será una pregunta de ese tipo y habilita el campo para que el estudiante pueda hacer, digamos, una narración, pueda responder la pregunta y pueda enviar. Y todo el tiempo le está dando retroalimentación al estudiante de en qué punto del cuestionario va. También le permite entonces de manera más ágil poder enviar el cuestionario y poder, digamos, hacer su proceso un poco, digamos, como similar a cómo lo haría una persona que pues tiene la forma de ver el cuestionario. Este plugin nosotros lo llevamos pues al punto donde era posible insertarlo en la plataforma Moodle, como les mencionaba. En este momento lo que estamos tratando primero es de refinar ese desarrollo porque claramente está en un mínimo producto viable. Y lo segundo es encontrar la forma, la autorización, porque no es tan fácil hacerlo, de que nos permitan hacer pruebas con más usuarios, porque de hecho logramos hacer pruebas con un par de usuarios que hicieron una retroalimentación,
Pero nos falta entonces como hacer más pruebas y poder poner en funcionamiento en alguna plataforma, podría ser por ejemplo de la Universidad de Antioquia o de la Universidad de Medellín, que son las universidades que aquí en la cercanía utilizan esa plataforma LMS, y poder, digamos, como ofrecer este servicio a la población con discapacidad. Es así pues como termina un poco, digamos, como la historia y el contenido de ese plugin. A Contraluz, el podcast. Mi nombre es Johan Rodríguez, soy profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT. Hablando de las investigaciones y de la idea de la accesibilidad, resulta determinante y muy importante poder saber que existe la preocupación de mejorar los canales de acceso a la información. De allí que la investigación resulta no solamente útil, sino necesaria para seguir construyendo herramientas digitales, tecnológicas, que le permitan a la población ciega para acceder a los distintos, digamos, espacios de aprendizaje, sean virtuales, sea por ejemplo poder acceder al texto impreso, sea también para determinar cuáles son las necesidades que se necesitan para adecuarse a los lectores de pantalla y a todas las demás aplicaciones que con el paso del tiempo han venido desarrollándose para que las personas ciegas y de baja visión podamos acceder a la información. Contando en este orden de ideas acerca de la accesibilidad y las tecnologías de apoyo, decir que para mí, como experiencia, ha sido una experiencia transformadora. Creo que sin riesgos de equivocarme, puedo asegurar que la tecnología y las herramientas de accesibilidad que han surgido en los últimos 20 años han cambiado mi vida. ¿Cómo olvidar la primera vez que llegando a mi casa con una fotocopia la puse en un escáner, la pasé por un OCR y pude leer con el lector de pantalla yo en el computador? Una sensación de no solo de autonomía, sino de libertad, de saber que a partir de ese momento iba a poder acceder a la información de lectura sin necesidad de acudir a un tercero. Y eso lo brindó la tecnología, los escáneres, los lectores de pantalla, por supuesto también la posibilidad de aprender a usarlos, porque no solamente es tener las tecnologías, sino también poder usarlas. Y ahí juega un papel muy especial el Estado con sus promociones para que las personas aprendan tecnología, pero también las universidades, los colegios, para que todas las personas con discapacidad sepan que las tecnologías existen, que las tecnologías facilitan la vida, sin olvidarse también de que igual las tecnologías tienen costos, tienen precios, y allí un llamado a que lo que llaman inclusión sea una inclusión no solamente de adaptación de páginas, de instrumentos, de aplicaciones, sino también de acceso a la tecnología. Pueden existir muchísimas páginas, pueden existir muchísimas aplicaciones, pero si las personas no tienen cómo conseguir un computador, o si las personas no tienen cómo comprar un celular, todos esos esfuerzos, todas las investigaciones que se hagan para mejorar la accesibilidad quedarían solamente en un discurso de accesibilidad, en un discurso de inclusión. Tenemos que pasar de la inclusión formal, que es la que conocemos, que es la que se evidencia, donde se pregunta es cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas, pero tenemos que abandonar eso y pasar a una inclusión de contenido. Y una inclusión de contenido es cuántas personas aprendieron. Esa es la pregunta, no cuántas herramientas se construyeron. La pregunta es cuántas personas aprovecharon la tecnología. La pregunta también es cuántas personas aprendieron a usarla. Cuántas personas tienen acceso a un computador, a un bastón, a una herramienta de un celular. Entonces es pasar del discurso de la inclusión, que es un discurso formalista a mi modo de ver, a pasar a los contenidos
de los derechos, porque en últimas la tecnología y la accesibilidad lo que garantiza es derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a la recreación, como el derecho al trabajo. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. ¿Sabías que la discapacidad no está en las personas sino en los entornos? Mientras en el entorno de las personas con discapacidad hayan barreras, la discapacidad se manifiesta impidiéndole a esta población relacionarse con los demás de manera equitativa. Las barreras pueden ser físicas o de infraestructura, de acceso a la información o la tecnología y actitudinales. Para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades, la sociedad y el Estado deben suprimir las barreras que obstaculizan una participación igualitaria para todas y todos. A Contraluz, el podcast.